Capítulo séptimo, la ley y el derecho. Es bien conocida la definición de ley que da Santo Tomás: la ley es la ordenación de la razón al bien común, dada por aquel que tiene a su cuidado la sociedad por el príncipe o gobernante, dice en ocasiones, y promulgada uno. Siendo una ordenación, la ley es un acto de la razón, porque a la razón compete ordenar los medios al fin. 2. En el caso de la ley, los medios son las acciones de los que forman parte de la sociedad, y el fin, el bien común de ésta. Mediante la ley, el gobernante ordena los actos de los ciudadanos al perfeccionamiento de la sociedad. La ley es, pues, una regla de conducta, es una regla o medida práctica que define, de manera pública y general, la conducta ciudadana que es positiva para la consecución y preservación del bien común de la polis. La ley es pública en un doble sentido: es pública porque para ser ley ha de estar promulgada, es decir, ha de ser cognoscible por aquellos a los que afecta, y es pública porque forma parte de lo público, de lo que los ciudadanos comparten en cuanto pueblo. Y la ley es general en un doble sentido también: es general porque es dada para el conjunto o para una parte del conjunto de los ciudadanos, no para un ciudadano singular, y es general porque, a consecuencia de lo anterior, la ley dicta la conducta que es positiva en general, es decir, la acción que se debe realizar en las condiciones y circunstancias ordinarias, que son las únicas que el legislador puede prever y tener en cuenta. La ley se dicta, dice Santo Tomás, según lo que sucede ordinariamente. 3. El bien común es el fin o razón de la ley, es la razón de la existencia de la ley, es la razón del contenido de ésta, y es la razón del cumplimiento de la misma. Si una ley es contraria al bien común, digamos mejor, si una pauta de conducta contraria al bien común es promulgada con la pretensión de que sea ley, no es válida en verdad como ley, y no constituye, de suyo, una obligación moral. De manera similar, si en alguna circunstancia concreta el cumplimiento de una ley que, en general, fuera válida resultara perjudicial para el bien común, no sería obligatorio obedecerla según su letra o contenido expreso, sino solo según el espíritu o intención que cabe suponerle. En ambos casos, y especialmente en el primero, lo que haya de hacerse con respecto a la ley, no depende de esta misma, de lo que ella dice, sino de lo que sea conveniente para el bien común, considerado éste de manera directa e inmediata. A. La ley informa y mueve. Hay que tener en cuenta que, en el ámbito de lo práctico, de lo que es acción humana, los medios no son una realidad externa al fin, y que, por lo tanto, la determinación de los medios es, en realidad, una determinación del fin. Determinar los medios para el fin es determinar en qué consiste en concreto, en la práctica, el mismo fin. Por esto, la ley, que ordena los actos humanos al bien común como los medios al fin, constituye una determinación práctica del mismo bien común. Definir las acciones que se ordenan, que son positivas para la consecución del bien común, equivale a definir las acciones que componen el contenido de este bien, y equivale, asimismo, a definir las acciones en las que consiste ser un buen ciudadano, las acciones que caracterizan al sujeto que está correctamente ordenado al bien común. La ley es un acto de la razón, pero no es solo acto de la razón. Considerada en su integridad, la ley procede de la razón y de la voluntad del legislador. 4. La ley es también un acto de la voluntad porque, respecto de toda ley concreta, ni su existencia como ley, ni el contenido preciso de ella, es algo que posea necesidad lógica. Por racional que sea, la ley no es una pauta de conducta que se deduzca necesaria y unívocamente a partir del bien común. Que la ley sea racional no significa que sea una cuestión de pura racionalidad, una conclusión puramente lógica y apodíctica el hecho de que la ley sea y de que sea la que es. La ley procede también de la voluntad del legislador porque es esta voluntad la que quiere que, sobre una materia o aspecto de la vida en común, haya ley, haya una pauta de conducta obligatoria para todos, y la que quiere que el contenido concreto de la ley, la pauta de conducta que haya, sea exactamente el que es, cuando podría ser más o menos diferente. La ley es una determinación de la voluntad del gobernante acerca del bien común, es una determinación de su modo de querer este bien, que determina prescriptivamente el modo de querer el bien común por parte de los ciudadanos sujetos a la ley. Ciertamente, se trata de una determinación racional, es decir, fundada en razones, pero de una determinación, al fin y al cabo, de la voluntad. La ley es objeto de la prudencia. 5, no de la lógica o de la ciencia. En otras palabras, la razón de la que procede la ley es la razón práctica, no la razón teórica, y la razón práctica, ordinariamente, ni opera deduciendo,
ni proporciona certeza absoluta. Porque la ley es un acto tanto de la razón como de la voluntad, Santo Tomás puede decir que la ley tiránica no es ley estrictamente, pero, no obstante, conserva del carácter de ley el ser dictado de un superior y el buscar obediencia. 6. La ley tiránica no es auténtica ley porque es injusta, porque no está ordenada al bien común, es decir, porque no es racional, pero, a pesar de esto, si posee algo que corresponde y forma parte de la condición de ley, ser dada por la voluntad que puede darla, que puede quererla, y queriendo esta voluntad lo que ha de querer obediencia para que lo dado por ella sea ley. Puede decirse que la ley injusta no es propiamente ley porque carece de lo que la ley tiene de razón, pero puede ser llamada ley, en la medida en que conserva algo de lo que la ley tiene de voluntad. La ley tiene la doble función de informar y de mover. Lo primero y más esencial que la ley lleva a cabo es informar, dar forma al vivir y obrar en común. La ley define la actividad común, establece con precisión en qué consiste la acción colectiva. Al dar, con la ley, forma concreta y estable a las acciones compartidas, hacemos realmente posibles estas acciones. Por tanto, la ley no es una simple restricción impuesta a nuestra libertad de acción, como si esta libertad estuviera plenamente constituida con anterioridad, dotada ya de completa realidad, y solo necesitara ser limitada para no colisionar con la libertad de los demás. La ley da realidad a nuestra libertad, pues la realidad de esta es su realidad práctica y social, que consiste en la efectiva posibilidad de tomar parte, de hacernos presentes en acciones comunes, que se hacen realmente posibles al estar definidas por la ley. La realidad de nuestra libertad de acción es la realidad de las acciones a las que nos da acceso nuestra libertad. Las leyes que regulan una actividad, sea esta la economía, el tráfico o el fútbol, no limitan nuestra libertad de realizar tal actividad, sino que dan realidad y contenido a esta libertad, al definir en qué consiste practicar dicha actividad. Acatamos las leyes para que la acción que realizamos gracias a nuestra libertad, sea efectivamente la acción que esas leyes informan. La ley no se opone a la libertad, ni la restringe, pues cumplir las leyes que definen una actividad es querer verdaderamente realizar dicha actividad. Pero la ley no solo da forma al obrar humano en común, en sociedad, sino que también mueve, compele a actuar de esa forma. La razón de que la ley pueda obligarnos a actuar de una forma determinada, está en que hacerlo, cumplir la ley es condición de nuestro propio bien, de nuestro mejor bien, que por ser un bien común, es igualmente el mejor bien de los demás miembros de nuestra sociedad. Si esto no fuera así, la ley no constituiría una obligación, sino una coacción, una forma de violencia, pues es violencia el mover a un ser hacia un fin o bien que no le es propio. La ley prescribe el modo de obrar que corresponde a la correcta ordenación y disposición del ciudadano respecto del bien común, es decir, el modo de obrar que es propio y característico del ciudadano virtuoso. Lo que en la ley es prescriptivo, en el ciudadano excelente se hace descriptivo. En último extremo, la finalidad de la ley es conducir a los ciudadanos a la virtud, moverlos hacia la adquisición del carácter que es idóneo para la vida ciudadana excelente, para la vida plenamente humana, buena y feliz. 7. Aristóteles y Santo Tomás señalan que para alcanzar la virtud, no bastan la enseñanza y la persuasión. Hace falta una correcta disposición previa en el sujeto que es instruido, ya que, sin esta disposición, que es fruto de la buena crianza y de las buenas costumbres, la enseñanza y la persuasión no pueden ser eficaces, y el que las recibe no sacará provecho de ellas. Pero, de hecho, esta predisposición hacia la virtud no suele darse en la mayoría de los hombres. 8. Por otra parte, la virtud se alcanza mediante la repetición de actos. Los modos de ser, dice Aristóteles, surgen de las acciones semejantes. 9. Para adquirir la virtud, tenemos que empezar por realizar repetidamente actos de virtud antes de tener esta, es decir, antes de estar plenamente capacitados para este tipo de actos, antes de saber hacer, de apetecer y apreciar auténticamente tales actos. Como afirma Aristóteles, aquello que para hacerlo necesitamos haberlo aprendido, lo aprendemos haciéndolo. 10. La virtud es una capacidad adquirida, y toda capacidad o competencia adquirida, todo saber hacer se consigue mediante el hacer que es objeto de ese saber. En el conocimiento práctico, la práctica precede y genera el conocimiento de la práctica. Por esto, la ley es necesaria no solo como información, sino también como moción o compulsión. La ley mueve extrínsecamente a los hombres venciendo la falta de predisposición de la mayoría de ellos a la práctica de las buenas acciones, para que mediante la experiencia y la repetición iniciales de estas acciones, los hombres se acostumbren a hacerlas,
se familiaricen con ellas, y progresen así hacia la adquisición de la virtud 11. Moviéndole a actuar bien, la ley proporciona al hombre una experiencia moral que éste no obtendría de sus solas predisposiciones, y que puede despertar en él el aprecio de ese modo de actuar y la conciencia de la practicabilidad del mismo. De esta forma, el hombre se hace apto para avanzar en la virtud mediante la enseñanza y la exhortación. Recurriendo a premios y castigos, la ley mueve al hombre a actuar bien, con motivos externos y ajenos a este mismo actuar, pero que son los motivos que resultan eficaces para una voluntad insuficientemente dispuesta, es decir, incapaz de ser movida por el mismo bien que ese obrar constituye. Pero a esta clase de moción le corresponde, constitutivamente, la intención de ser provisional. Su sentido es mover al hombre a la acción correcta, por razones externas e impropias, para que éste llegue a acostumbrarse a actuar así, desarrolle el hábito correspondiente, y pase a realizar esa acción con plena voluntariedad, es decir, movido por el bien intrínseco de ella 12. Por tanto, la ley se ordena a que lo mandado por ella se convierta en costumbre, a que los ciudadanos se hagan a este modo de obrar, se aficionen a esta clase de acciones, y éstas acaben constituyendo su forma habitual y característica de comportarse. Por esto, la ley no debe ser cambiada con frecuencia, pues, de lo contrario, nunca llegará a hacerse costumbre. Solo será prudente modificar la ley cuando la mejora que se obtenga de esta compense la ruptura de la costumbre, que esa modificación implica 13. Como señala acertadamente Santo Tomás, solo deleita el bien conocido, y este es un bien pretérito, no un bien puramente futuro 14. Mediante la amenaza de la pena, o la promesa del premio, la ley proporciona a los ciudadanos una motivación imperfecta, externa al mismo bien que la ley prescribe, que es, sin embargo, la que resulta eficaz en los ciudadanos imperfectamente dispuestos hacia la virtud, hacia el bien común. Esta motivación es eficaz porque apela a un bien que sí es conocido, y puede ser estimado, por estos ciudadanos, para los cuales, el bien de la acción prescrita por la ley representa un bien solamente futuro, del que no se tiene conocimiento, entendiendo aquí por conocimiento, no la mera comprensión conceptual o mental de su contenido, sino la captación viva y práctica de su cualidad de bien. Moviéndoles de esta manera a obrar el bien, la ley busca que estos ciudadanos, a pesar de sus disposiciones, tengan experiencia de las buenas acciones, conozcan el bien que ellas entrañan, y que, con la intensificación de este conocimiento que la costumbre comporta, pasen a realizarlas movidos por el motivo correcto, el bien mismo de tales acciones. La compulsión de la ley tiene la función de contrarrestar la compulsión de nuestras pasiones y tendencias desordenadas. La ley nos mueve externamente para que, en lo que respecta a nuestro obrar de cara al bien común, no quedemos a merced de lo que nos mueve internamente, que con frecuencia no ofrece suficientes garantías. La ley nos protege de nuestra propia debilidad moral, nos libera de nuestras inclinaciones actuales y de nuestros deseos momentáneos, buscando, al mismo tiempo, elevar el nivel de las motivaciones que posean eficacia para nosotros. Al prescribir una acción, la ley está, por decirlo así, excluyendo esa acción del campo de nuestra deliberación, convirtiéndola en objeto de nuestra obediencia, y sustrayéndola, por tanto, del dominio de nuestra prudencia. De esta forma, la realización de esa acción por nuestra parte, queda protegida frente al riesgo de acabar rebajada o omitida por efecto del peso que podrían tener en nosotros, a causa de nuestra debilidad moral, las circunstancias particulares del momento de dicha acción, en caso de que ésta fuera una acción deliberable para nosotros, es decir, una acción encomendada a nuestra prudencia. En cuanto principio motivo en el sentido que estamos viendo, la ley está llamada a ser superada, su misma intervención tiende, de suyo, a generar las condiciones que hacen posible la suspensión de la ley como compulsión. Estas condiciones no son otra cosa que la virtud de los ciudadanos. La misma ley se orienta a que el motivo adicional presentado por ella resulte provisional, y acabe sustituido por otro más perfecto y apropiado, la bondad misma de la acción dictada por ella. Es la virtud lo que hace capaz al ciudadano de captar como simplemente bueno lo legal, lo obligatorio o impuesto por ley, y de llevarlo a cabo por puro amor al bien común, viendo en el contenido de la ley un medio, una concreción legítima de la realización de este bien. Pero, en último extremo, a la ley le corresponde ser trascendida, no solo en su dimensión motiva o compulsiva, sino también en su dimensión informativa. Para adquirir la virtud, tenemos que empezar por hacer actos de virtud, sin contar, claro está, con la correspondiente virtud para ello.
Aprendemos a hacer algo, haciéndolo. Podemos realizar actos de virtud sin ser aún virtuosos, podemos hacer algo que hay que aprender a hacer, sin todavía saber hacerlo, si contamos con una guía externa, con un patrón instituido y objetivado, al que nuestros actos puedan amoldarse. En cualquier actividad, técnica, artística o moral, la primera práctica de ella, la que llevamos a cabo para adquirir la correspondiente excelencia o virtud, es una práctica según un patrón objetivo e institucional. La ley, en cuanto forma del obrar, es el canon o medida exterior, objetiva e institucional, que nuestros actos han de reproducir para poder ser actos de virtud antes de que nosotros seamos virtuosos. Ateniéndonos a la ley, logramos que nuestros actos sean la clase de actos cuya reiteración genera en nosotros virtud. La virtud es el patrón interno y subjetivo de nuestros actos, el carácter o forma de ser del mismo sujeto, que proporciona a nuestros actos de virtud un nivel de perfección que es superior al expresado por la ley que dicta estos mismos actos, es decir, un nivel de excelencia que es superior al que alcanzan nuestros actos de virtud cuando consisten en atenerse y reproducir lo dicho por la ley. A este patrón interno y subjetivo, que es la virtud, le corresponde sustituir a ese patrón externo y objetivo, que es la ley. Nuestros actos son más perfectos en la medida en que son más plenamente virtuosos procedentes de la virtud y conformes con ella y menos estrictamente legales motivados por la ley y amoldados a esta. La virtud da lugar a un modo de obrar que trasciende la forma, la definición que este mismo obrar encuentra en la ley. La ley nos inicia moviéndonos e informándonos en acciones compartidas, constitutivas de nuestro vivir en común, para que, mediante esta práctica inicial, alcancemos la virtud en estas acciones y trascendamos así lo que la ley representa como motivación y como información respecto de ellas. Por esto, cuanto menor es la virtud de los ciudadanos, más severas, numerosas y prolijas necesitan ser las leyes, para que la vida en común se mantenga. El efecto de la ley en las motivaciones, tendencias y hábitos de los ciudadanos, es aquello en lo que radica la índole moral de la ley. La ley tiene carácter moral porque induce en los ciudadanos la formación de un tipo de carácter, de un modo de ser práctico, un modo de apetecer y de obrar. La calidad moral de una ley descansa en la clase de personas que genera, o ayuda a generar, a través de la realización de las acciones que manda, o de la omisión de las acciones que prohíbe. No tiene, pues, sentido el pretender un uso puramente técnico o amoral de la ley, obtener una determinada conducta de los hombres mediante la ley, sin que con esto se esté influyendo en ellos mismos, y propiciando un cambio en su modo de ser. La ley no opera de manera técnica porque los hombres, sobre los que actúa, no son una materia que, bajo el efecto de la ley, permanece estable e inalterada en su integridad. Pretender que la ley actúe de manera técnica es pretender que permanezca definitivamente como razón puramente externa del obrar humano. Toda ley promueve el valor que encarnan las acciones que prescribe, y descalifica lo que se expresa en las acciones que prohíbe. Aristóteles reconoce que los hombres más valientes se encuentran en las ciudades donde se honra a los valientes y se deshonra a los cobardes. 15. Y Santo Tomás, comentando a Aristóteles, señala que la ley que estima la riqueza más que la virtud, acaba haciendo avariciosa a la sociedad. 16. La clase de sociedad que exista, la clase de personas que sean sus ciudadanos será reflejo, en buena medida, de las leyes vigentes en ella. Una ley es moralmente positiva cuando el cumplimiento de lo que la ley dicta hace mejores a los ciudadanos, facilita en ellos el desarrollo de la virtud. Por el contrario, una ley es moralmente negativa cuando el acostumbramiento de los ciudadanos a lo que la ley dicta, empeora a estos en cuanto ciudadanos, los indispone e incapacita para el bien común. Esta ley es tanto más perjudicial para la sociedad cuantos más sean los ciudadanos que se atengan a ella, y cuanto más se haga costumbre en ellos el contenido de esta ley. Por supuesto, la ley no regula todos los actos de los ciudadanos. La ley solo regula, prescribiendo o prohibiendo aquellos actos que afectan más clara y directamente al bien común, y que la mayoría de los ciudadanos están en condiciones de cumplir o de omitir. 17. La ley no puede marcar, para la vida política, un nivel de excelencia que suponga, como condición, un grado de virtud, de disposición y capacidad moral en los ciudadanos, que en verdad solo se da en unos pocos. Hacerlo sería contraproducente, pues la vida política se volvería imposible o insoportable para la mayoría de los ciudadanos. Lo legal, lo exigido por ley constituye el mínimo ético que es necesario y prudente exigir públicamente, es decir, lo exigible al pueblo en cuanto tal. Pero es preciso no entender este mínimo ético según la distinción, frecuente en nuestros días,
entre una ética de mínimos y una ética de máximos, en la que la primera se identifica con la ética pública, y la segunda con la ética privada. Según el uso más común de esta distinción, la ética pública sería una ética de exigencias mínimas, de carácter simplemente medial o procedimental, basadas en el consenso, y orientadas solo a hacer posible la convivencia, según un concepto bastante limitado de esta. La ética privada sería, en cambio, una ética de exigencias máximas, de valores sustantivos y con carácter final, que apuntarían a la plena felicidad humana, entendida esta como la entiendan los diversos individuos o grupos humanos privados. El mínimo ético del que estamos hablando aquí nada tiene que ver con esta distinción. Hablar de un mínimo ético no es lo mismo que hablar de una ética de mínimos. Este mínimo ético es solo la parte legalmente exigible de una sola y misma ética, la ética política, la ética del hombre que es ciudadano. Las exigencias no comprendidas por este mínimo, son también exigencias de ética política, exigencias que dimanan del bien común político, y que, como las contenidas en el mínimo exigible legalmente, tienen carácter verdaderamente ético porque miran a una perfección humana, la perfección del hombre como ciudadano que no es simplemente instrumental o coyuntural, sino que es la forma más acabada de plenitud humana práctica o moral. Toda la ética política y el mínimo legal, como parte de esta es una ética felicitaria, es una ética cuyo contenido no solo apunta a la consecución de la felicidad humana, sino que apunta a la consecución más perfecta de esta, que es la que la polis hace posible. Una ética denominada, privada, solo superaría en alcance al mínimo ético exigible por ley, a condición de que dicha ética comprendiera también los contenidos de la ética política no incluidos en este mínimo. En el fondo, dentro del contexto de la polis, una ética verdaderamente privada no sería en comparación con una ética pública una ética de máximos, una ética relativa a una felicidad y perfección humana superior. Sería, más bien, una ética que no se desprendería del bien común político, y que encaminaría al hombre hacia una clase no política de perfección. En otras palabras, esta ética estaría constituida por las exigencias prácticas de una identidad privada, no de la identidad del hombre como ciudadano. En consecuencia, la ley no podría exigir directamente nada perteneciente al contenido de esta ética. El establecimiento de este mínimo ético es en lo que consiste el ejercicio de la tolerancia, en sentido estricto. Ya hemos visto que este sentido no es el que se da comúnmente a este término en el lenguaje político actual. Estrictamente hablando, tolerar significa soportar la presencia de algo negativo, perjudicial, en lugar de eliminarlo, cuando, en principio, sería legítimo combatirlo. Cuando, mediante la ley, no se exige algo que es bueno para el bien común, o no se prohíbe algo que es malo para este bien, el legislador está realizando un acto de tolerancia. La razón que justifica este modo de proceder es el mismo bien común, exigir o prohibir por encima del mínimo ético asequible para la mayoría de los ciudadanos, acabaría siendo contraproducente para la armonía y estabilidad social. La tolerancia es un asunto prudencial, su criterio se encuentra en la naturaleza de la vida política y en las condiciones que para esta vida presenta realmente una sociedad en cada momento. En función de estas condiciones, puede variar la necesidad que haya de algo bueno, o la peligrosidad que encierre algo malo, con respecto al bien común. Conviene subrayar que tolerar no es lo mismo que legalizar. La tolerancia supone la abstención de la ley, la renuncia a exigir o prohibir, pero manteniendo el juicio negativo sobre lo tolerado sin dejar de rechazarlo en sí mismo como malo, y acompañando esta abstención actual con la espera, prudente y activa, de que la sociedad alcance las condiciones materiales y morales que hagan posible exigir o prohibir lo que ahora es mejor tolerar. Por el contrario, legalizar es llevar a cabo una positiva intervención legislativa, que sanciona públicamente, como respetable y digna de amparo legal, una determinada acción, proporcionando así protección y facilidades públicas a todos aquellos que deseen realizar dicha acción. Legalizar es, pues, fomentar socialmente lo legalizado, potenciar la posibilidad de que una conducta se haga presente en la sociedad. La legalización supone, por tanto, una actitud favorable y colaboradora hacia la acción legalizada. Mientras la tolerancia mantiene lo tolerado en la condición de puro hecho, como realidad que simplemente ocurre de facto, la legalización eleva su objeto a la condición de derecho. La tolerancia no modifica la situación social, deja que las cosas continúen, por ahora, como ya estaban, permite que, de hecho, se sigan cometiendo ciertos males, y omitiendo ciertos bienes. La legalización, en cambio,
altera la situación social, introduciendo condiciones nuevas y favorables para la realización de la conducta legalizada. Se trata, efectivamente, de un cambio social porque la introducción de esta novedad no afecta solo a la vida particular de quienes venían practicando de hecho esa conducta, sino que afecta a la vida en común de todos los ciudadanos, pues esas nuevas condiciones hacen que tal acción pase a ser una de las acciones que forman parte regular y reconocidamente de la vida ciudadana, una de las acciones cuya presencia caracteriza públicamente a la sociedad. Como toda intervención legislativa, la legalización de una acción quizá controvertida socialmente, y tan solo tolerada hasta el momento constituye una modificación parcial de la clase de sociedad que se comparte, una redefinición de aquello en lo que consiste para todos los ciudadanos los que aceptan y los que rechazan esa acción vivir en común. La legalización constituye, en definitiva, una auténtica acción política, una acción que versa sobre la configuración de la sociedad, y tiene todo el alcance de esta clase de acción. B. El derecho, participación en lo común. Propiamente hablando, precisa Santo Tomás, la ley no es lo mismo que el derecho. El derecho es el objeto de la justicia, mientras que la ley es objeto de la prudencia y constituye una de las razones o medidas del derecho, aliqualis ratio iuris, 18. En rigor, el derecho o lo justo no es la norma misma, no es la regla de conducta, sino aquello que la norma dice que hay que dar a otro, es decir, la misma cosa o realidad justa, ipsa res iusta. La justicia es el hábito o virtud de dar a cada uno lo suyo, y el derecho es el objeto de esta virtud, es decir, es lo dado a otro en el acto de justicia, en el acto que consiste en dar a otro lo que es suyo. El derecho es, pues, lo suyo de cada uno, lo que a cada uno corresponde como propio, y dar esto a otro, darle su derecho o lo suyo constituye un acto de justicia. Si la acción y la ley son calificables como justas, lo son por relación al derecho o lo justo, por tener como materia lo suyo o propio de alguien. Cuando una acción o una ley no versan sobre esto, no son valoriables, estrictamente, en términos de justicia, sino en términos de alguna otra cualidad o virtud. Como en el caso de cualquier otra virtud, para que exista justicia, primero tiene que darse el objeto que la especifica, el derecho. El derecho tiene que existir, y tiene que estar definido suficientemente, para que sea posible realizar acciones propiamente justas. En este sentido, podemos decir que el derecho es, en primer lugar, objeto de conocimiento. Respecto del derecho, lo primero que hace falta hacer es conocerlo. Solo entonces es posible la acción que consiste en dar a otro lo suyo, y la ley que prescribe esta clase de acción. El derecho surge en sociedad, es una realidad esencialmente social, ubia eius, ibi societas. La existencia del derecho supone la existencia de una comunidad, de una realidad común, de un todo compartido por una pluralidad de sujetos. El derecho, lo suyo de cada uno, no es otra cosa que aquello que corresponde como propio a cada miembro de la sociedad, respecto del bien común de ésta. Es, pues, aquello en lo que se traduce, para cada sujeto particular, la efectiva participación en lo común. Lo que pertenece al todo, dice Santo Tomás, de algún modo pertenece a la parte, y como algo se distribuye entre los particulares desde el bien común, cada uno de ellos recibe de algún modo lo que es suyo. 19. El derecho surge como distribución de lo común, como atribución o asignación, a cada uno, de algo relativo a lo común, como lo suyo o propio. Por tratarse de una distribución, lo que corresponda a cada uno, lo que constituya su derecho dependerá de la naturaleza de lo distribuido, del contenido de lo común, y dependerá también de la posición que cada uno ocupe en el todo social, como parte de este 20. Para conocer el derecho, es necesario conocer previamente qué es lo común y cuál es la relación de cada sujeto particular con lo común. Pero, para que surja el derecho, no basta que haya sociedad, hace falta también que exista verdadera alteridad entre los miembros de ésta. La distribución de lo común supone, necesariamente, la alteridad entre los que participan de lo común. Para que lo común pueda ser distribuido en la forma de una asignación a cada uno de algo verdaderamente propio, es preciso que los sujetos participantes sean verdaderamente distintos y separables entre sí, que cada uno de ellos constituya para los demás un otro. El derecho surge cuando quienes forman parte de una realidad colectiva comparecen recíprocamente como distintos, como otros, en el seno de esta misma colectividad. Este aparecer unos ante otros como distintos, esta presencia de la alteridad entre quienes, al mismo tiempo, son miembros de una misma comunidad,
es la razón de que lo común, para serlo realmente, haya de proyectarse sobre estos sujetos en la forma de una atribución a cada uno de algo auténticamente suyo y que es la materialización de su efectiva participación en lo común. Para que el bien común sea realmente común, de todos, ha de traducirse en algo propio y suyo de cada uno. La alteridad no solo hace posible la distribución, sino que la hace también necesaria como forma de participación en lo común. Pero téngase en cuenta que hablar de una verdadera alteridad no es lo mismo que hablar de una alteridad absoluta. La alteridad que es condición del derecho no puede ser una alteridad absoluta, sino solo una alteridad relativa, una alteridad dentro de lo común. Se trata de la distinción existente entre quienes comparten algo común, tomados estos, precisamente, en cuanto copartícipes de algo común. En otras palabras, se trata de la condición de otro que, recíprocamente, tienen los componentes de un colectivo humano, por relación a aquello mismo que los asemeja entre sí. Por el contrario, una alteridad absoluta sería la existente entre los absolutamente desemejantes, entre los que no tuvieran nada en común, y, no habiendo nada en común, tampoco puede haber derecho, tampoco puede haber algo que le corresponda a cada uno como lo suyo. Para reconocer el derecho de uno, para reconocer algo como lo suyo de alguien, es preciso, en primer lugar, reconocerlo a él. Y reconocer a alguien significa conocer también en él volver a conocer lo conocido en nosotros mismos, conocer en él algo común, algo que compartimos y nos asemeja. Significa, pues, conocerlo como uno de nosotros, como otro en él nosotros, y este reconocimiento es lo que da paso al reconocimiento de que, por ser uno de nosotros, le corresponde tener parte en lo nuestro, le corresponde como suyo algo relativo a lo común. Entre quienes fueran, de manera recíproca, absolutamente otros, entre quienes no cupiera ninguna clase de reconocimiento, el derecho no podría darse. No es posible reconocer ningún derecho a aquel que no es posible reconocer de ningún modo, a aquel que nos es completamente extraño, ajeno. El derecho constituye la realización efectiva del carácter común que posee el bien común. Este bien se hace verdaderamente común, queda efectivamente comunicado, participado, en la atribución de lo suyo, de su derecho, a cada uno de los miembros de la comunidad. Por esto, la justicia consiste propiamente en dar a cada uno lo suyo, en razón del bien común 21. Como toda virtud, la justicia mira al bien común, ordena y dispone al hombre de cara a este bien. Dar a cada uno lo suyo es virtud porque actuar así es amar y procurar verdaderamente el bien común, es querer este bien como auténticamente común, querer que se encuentre efectivamente comunicado. Así como el bien común es la razón de la ley, de lo que ésta dicta y de la obligación de cumplirlo, de igual manera, el bien común es la razón última del derecho, de la definición o determinación de éste y de la obligación de darlo. Mediante la ley, el contenido del bien común queda definido, concretado de manera práctica. Mediante el derecho, el bien común queda realizado en cuanto común. Lo que, en última instancia, justifica el derecho de cada uno, lo que fundamenta el deber de dar a otro lo que es suyo, no es el mismo bien de este otro, como bien individual y exclusivamente suyo ajeno a los demás, sino el bien común, un bien que es de todos y que, para ser tal, ha de estar participado por todos. El derecho no se otorga, pues, para satisfacer intereses individuales, para hacer posible la realización de lo que cada uno estima individualmente como bien, se otorga para hacer real un bien que es superior al individual, un bien que solo lo es y es de todos. El carácter social del derecho implica que, estrictamente hablando, no existen derechos individuales. El hombre no es sujeto de derechos en cuanto individuo, sino en cuanto miembro de alguna comunidad, en cuanto partícipe de un bien común. Se tiene derechos por estar uno ligado a otros en la realización y disfrute de un bien común. Téngase en cuenta que es derecho aquello que se tiene de un modo específico. No es derecho lo que se posee de manera simplemente fáctica, y tampoco es derecho aquello que puede ser poseído de forma puramente individual, es decir, al margen por completo de los demás, sin necesidad de contar con ellos y sin que les afecte para nada. El derecho es lo que se tiene por relación a los demás, ante otros y con respecto a otros. Es derecho aquello que se tiene vinculando a los demás con este tener, generando en ellos una deuda, un deber. Algo es derecho por ser objeto de un tener por parte de un sujeto que, por decirlo así, involucra a los demás, los supone como condición de este mismo tener. Lo que es derecho el objeto o contenido de este no lo es por su sola materialidad, por aquello mismo que es,
materialmente considerado vida, salud, alimento, trabajo, es derecho por adquirir la formalidad de ser objeto de esa clase de tener, por adquirir el carácter o condición de referente material de un haber relativo, intersubjetivo. Por esto, la condición jurídica de algo no se identifica con la bondad, sin más, de ese algo para el hombre. No basta que algo sea bueno, deseable o, incluso, necesario, para que sea un derecho. Un bien no constituye un derecho por el mero hecho de ser un bien. Para que algo tenga la condición de derecho es preciso que pueda ser tenido por uno, siendo, a la par e indisociablemente, debido a ese uno por otros. Pero lo que los demás pueden deber estrictamente a cada uno, es decir, lo que cada uno puede exigir en rigor de los demás, es sólo aquello que corresponda a lo común, que forme parte o se desprenda de lo compartido por todos. Lo que cada uno puede reclamar a los demás, y lo que éstos le deben a él, es sólo lo que constituye su participación en lo común. Por tanto, para que algo tenga la condición de derecho hace falta que su dispensación se encuentre entre las posibilidades de lo común, entre lo exigible por el sujeto respecto de lo común. No cualquier bien, satisfacción o ideal, por intensa y profundamente ansiado que sea, constituye un derecho en cualquier clase de comunidad. En el seno de una sociedad, se podrá poseer de facto más o menos bienes, pero sólo constituirán derechos aquellos que correspondan a la naturaleza del bien común de esa sociedad, y al contenido que este bien pueda tener realmente en cada momento. El derecho, lo justo es aquello que iguala o ajusta a dos o más sujetos en una relación. El precio que paga el comprador, iguala a este en su relación con el vendedor. Lo recibido por cada uno en la distribución, iguala a cada uno en su relación con los demás miembros de la sociedad, como copartícipes de un mismo bien común. Sin embargo, no consideramos derecho a lo que iguala a los hombres en cualquier clase de relación. No es derecho lo que iguala a los firmantes de un contrato ilegal, a los comprometidos en un pacto inmoral, o a los participantes en el robo de un banco. Solo es derecho aquello que ajusta en una relación reconocida, aceptada como válida, estimada como positiva para la sociedad. Al reconocer como derecho lo que iguala a los sujetos de una relación, estamos reconociendo el valor social de ésta, y estamos protegiendo y fortaleciendo dicha relación, es decir, estamos facilitando y potenciando el establecimiento de tal relación entre los miembros de nuestra sociedad. Una relación es jurídica, da lugar a derechos entre los que toman parte en ella, si es una relación que se establece dentro de una comunidad, en armonía con esta y para la mejora de la misma, pues, de esta manera, las posiciones que los sujetos adoptan en esa relación son, al mismo tiempo, posiciones respecto de un bien común y, por tanto, causas y criterios de la atribución de lo propio. Si el bien común es el fundamento de la ley y del derecho, también lo es del castigo impuesto a quien incumple la ley o vulnera el derecho. La pena justa, la pena merecida por el delincuente, es el derecho de éste, es lo que le corresponde como lo suyo o propio con respecto al bien común. El derecho también puede ser algo que no nos sintamos inclinados a reivindicar. Bien y derecho no se identifican porque, entre otras razones, también un mal, un daño para el sujeto puede constituir su derecho. La pena iguala al delincuente y a su víctima, no solo respecto del bien particular de cada uno, sino también respecto del bien común a ambos y al resto de la sociedad. El castigo por el delito no consiste solo en la retribución o indemnización de la víctima, que es lo que exige la justicia conmutativa, la justicia entre sujetos particulares, incluye también lo que constituye propiamente la pena, una carga para el delincuente, que no se ordena al bien particular de la víctima, y que es lo exigido por la justicia distributiva, es decir, por la correcta atribución de lo que corresponde a cada uno como suyo respecto del bien común. El delito no solo daña a la víctima particular, sino también al orden colectivo. Mediante el castigo del delincuente, el orden colectivo queda restablecido, reafirmado en su validez y vigencia. En la pena del delincuente se restablece, se realiza de nuevo el bien común, así como, en general, este bien se realiza, se hace efectivamente común en la atribución a cada ciudadano de su derecho. Y el restablecimiento de lo común comporta la reintegración tanto de la víctima como del delincuente en lo común. En el delito, la víctima es sustraída del orden común, quedando aislada ante el delincuente, que con violencia dispone de ella para su propio beneficio individual. El agresor, por su parte, se sustrae voluntariamente del orden colectivo, al buscar su bien propio al margen y a costa de este orden. Mediante la pena por el delito,
La sociedad devuelve a ambos al seno de ella misma, otorga a cada uno su lugar apropiado en el orden común. La sociedad reconoce como asunto de su incumbencia el perjuicio de la víctima, libera así a ésta de su aislamiento, y la descarga del peso de ejercer por su cuenta la vindicación de la venganza, al hacer de la vindicación de la víctima una vindicación de la sociedad misma. La reintegración social de la víctima, siendo ésta vindicada por la sociedad, implica necesariamente la reintegración social del agresor, siendo éste castigado por la sociedad. Puede decirse, con verdad, que la finalidad de la pena es la reinserción social del delincuente, pero la reinserción social que, esencialmente, corresponde a la pena como finalidad la que se realiza con la pena misma, y la que no puede dejar de realizarse para que la pena sea tal es una reinserción objetiva o jurídica, no subjetiva o moral, es una reinserción de la misma índole que la reinserción social de la víctima. El surgimiento y la determinación del derecho suponen, necesariamente, la existencia y la definición de lo común en sentido objetivo que se comparte y de lo común en sentido subjetivo quienes lo comparten. Solo si está definido lo uno y lo otro, puede darse una distribución, la determinación y atribución de lo que corresponde a cada uno como suyo. Esto nos conduce al reconocimiento de la esencial politicidad del derecho. El derecho solo se da estricta y perfectamente en la polis, entre los miembros de la comunidad perfecta y respecto del bien común perfecto. Aristóteles afirma que la justicia perfecta, la justicia que es tal plena y estrictamente, es la justicia política, y que otra clase de justicia solo es justicia en cierto sentido o por analogía. El derecho estricto, lo justo en absoluto solo se da entre sujetos libres e iguales, y estas notas son las que caracterizan a los ciudadanos de la polis, que es la comunidad de los libres e iguales 22. Desarrollando esta misma idea, Santo Tomás comenta que no puede haber justicia o injusticia por parte de alguien con respecto a sus propias cosas, por esto, no hay, en rigor, justicia o injusticia del amo con respecto al esclavo, ni del padre con respecto al hijo, pues el esclavo y el hijo son como parte del amo y del padre 23. Dentro del ámbito doméstico, no puede hablarse estrictamente de derechos. A lo que Aristóteles y Santo Tomás se están refiriendo con otras palabras es a la alteridad como condición del derecho. En la comunidad familiar no hay verdadera alteridad entre los miembros de esta, el hijo no es verdaderamente otro respecto del padre, y, por tanto, tampoco hay estricta distinción entre lo suyo de cada uno. La perfecta alteridad solo se da entre los sujetos libres e iguales, pues ser libre e igual significa no estar sometido ni pertenecer a otro, no formar parte, en cierto sentido, del yo de otro. Ser libre e igual significa estar ante otro como otro más, es decir, como un yo que, de ningún modo, es reconducible o subsumible en el yo del primero. Quien es libre e igual tiene, pues, una subjetividad social completamente propia y, por lo tanto, puede tener algo una objetividad social como completamente propio. El derecho estricto y perfecto es el que tiene lugar en la polis, porque en esta clase de comunidad se da la perfección de lo común en sentido objetivo y de lo común en sentido subjetivo, la perfección de lo que hace posible una auténtica distribución. En ella se da un bien común que lo es perfectamente la polis es auténtica comunidad, y se da una pluralidad de participantes, entre los que existe perfecta alteridad. La polis es una comunidad en la que la pertenencia a ella no anula ni difumina la alteridad entre ninguno de sus miembros, en ella se da perfectamente esa alteridad relativa alteridad dentro de lo común que es condición del derecho. El carácter esencialmente político del derecho no se basa, por tanto, en simples razones de eficacia, en la necesidad de contar con un poder con capacidad punitiva, para que el derecho sea eficaz. Se basa y por eso dicho carácter es esencial en razones constitutivas del derecho, en las condiciones necesarias de su misma existencia. La creación y definición de la comunidad política es requisito para el surgimiento y la determinación del derecho. La acción política, como acción configuradora de la polis, como acción que da forma al vivir en común, precede necesariamente a la acción jurídica, como acción que determina y otorga lo propio de cada uno. Para conocer el derecho, para saber qué le corresponde a cada uno, es preciso definir primero lo común. Es cierto que ambas acciones están íntimamente ligadas, pero la una es distinta de la otra, y la que recae sobre lo común es condición de la que recae sobre lo propio. Por esto, podemos distinguir entre leyes políticas y leyes jurídicas. Una ley política es aquella que versa sobre lo común, que lo define de manera estable, que lo organiza.
Esta ley constituye una acción o decisión política. En cambio, es jurídica aquella ley o regla que tiene como materia lo propio de cada uno, que determina o guía la determinación de lo que es derecho de un sujeto particular. Esta ley constituye una acción jurídica, y solo esta ley no la anterior es, de suyo, juzgable en términos de justicia 24. El cometido de la ley política no es determinar la medida de lo propio de cada uno, sino establecer la medida de lo común a todos, definir y articular la polis, y esta medida, en sí misma considerada, no puede ser juzgada en términos de estricta justicia. En efecto, que el régimen político sea presidencialista o parlamentarista, centralizado o descentralizado, que el Parlamento esté compuesto por una o dos cámaras, que unos bienes o actividades sean públicos o sean privados, que el ejército sea profesional o no, que la enseñanza obligatoria comprenda más o menos años, etc., son determinaciones que, de suyo, no pueden ser valoradas como justas o injustas. Pero esto no significa que las decisiones de esta naturaleza carezcan de relevancia, o resulten perfectamente equivalentes unas a otras. Estas decisiones son valuables en términos de prudencia política, que no es un valor menor u opcional, es el valor propio y esencial de la acción política, de la definición de lo común. Para que exista orden jurídico, hace falta que exista en primer lugar orden político. Orden significa armonía y estabilidad, lógica interna y limitación del cambio. El orden político consiste en la definición, en la articulación armónica y estable de lo común en la polis, y, más estrictamente, de lo público. Solo si hay orden político, solo si lo común cuenta con una definición así, puede haber orden jurídico, es decir, una determinación coherente y regular de lo suyo de cada uno. La estabilidad de la medida de lo propio dependerá de la estabilidad de la medida de lo común, y, de igual manera, el contenido de la primera medida dependerá de cuál sea el contenido de la segunda. La realidad del orden político, el contenido y las posibilidades reales que encierre lo común, determinará la realidad del orden jurídico, qué derechos existan realmente, cuál sea su contenido real, y quién sea efectivamente el sujeto de cada uno de ellos. En otras palabras, la realidad del orden político determinará que bienes, existentes de hecho, puedan constituir auténticos derechos, bienes que unos merezcan recibir y que otros estén obligados a dar, en estricta justicia. La definición de una realidad común, la naturaleza y características que posea esta realidad un bien, una actividad, una institución servirá de criterio para establecer el modo apropiado de participar en ella, para guiar la forma de llevar a cabo su distribución. De aquello en lo que consista esa realidad común, se desprenderá qué rasgos, qué cualidades o circunstancias han de caracterizar al participante de ella, al correspondiente sujeto de derechos, es decir, de lo que esa realidad sea, dependerá qué semejanzas y diferencias humanas sean relevantes, hayan de ser tenidas en cuenta de cara a la atribución de lo propio, del derecho en lo tocante a esa realidad común. La justicia consiste en hacer correctas discriminaciones, en distinguir entre el que es sujeto de un derecho y el que no lo es, teniendo en cuenta lo que de ellos procede tener en cuenta. Por esto, una ley propiamente jurídica puede ser juzgada, en rigor, como justa o injusta. Una ley que regula la determinación de lo propio, puede estar basada, o no, en las consideraciones correctas y necesarias. En definitiva, el orden jurídico que es tal perfecta y verdaderamente, solo se da en el seno de la polis. Un orden jurídico auténtico, que contiene derechos que lo son en sentido estricto y absoluto, es necesariamente el orden jurídico de una polis. C. Dos concepciones del derecho natural. Lo que acabamos de ver en nada contradice la doctrina clásica sobre el derecho natural 25. La idea de que lo justo en sentido perfecto y absoluto es lo justo político, es sostenida por los mismos autores que pasan por ser los representantes más autorizados de esa doctrina, Aristóteles y Santo Tomás. En la tradición iusnaturalista, hablar del derecho natural, de lo justo por naturaleza, no es hablar de un ordenamiento jurídico universal, preexistente a la polis, y del que el orden jurídico de ésta no sería más que un reconocimiento efectivo o una aplicación particular. En esta tradición, el derecho natural no es otra cosa que una parte del orden jurídico de la polis. Lo justo político, afirman Aristóteles y Santo Tomás, se divide en natural y positivo o legal 26. Lo justo natural es justo en sentido pleno y absoluto y no solo por analogía porque forma parte de lo justo político. Respecto del derecho o lo justo, natural, y político, no son términos que se excluyan mutuamente,
los que se excluyen son, natural, y, positivo. Como señala Santo Tomás, lo justo se dice político en cuanto al sujeto en el que se da, el ciudadano, el que es libre e igual, y se dice natural o legal en cuanto a la causa que lo establece 27. El derecho natural es también derecho del ciudadano, del que es miembro de la polis y partícipe del bien común político. Se llama derecho natural a lo que es justo o adecuado a otro en virtud de la naturaleza misma de la cosa, ex ipsa natura rei. Se llama derecho positivo a lo que es justo o propio de otro en virtud de lo convenido o acordado, ex condicto, 28. Pero ambos tipos de derecho pertenecen a lo que es justo en la polis, entre ciudadanos, y por esto son derecho en sentido estricto. El orden jurídico de la polis está compuesto por medidas o determinaciones de lo justo que proceden de la naturaleza misma de las cosas, de los asuntos en los que se busca lo que corresponde a cada uno, y por determinaciones de lo justo que proceden del acuerdo o convención entre los ciudadanos, que están establecidas o puestas por la voluntad humana. Las primeras son derecho natural, las segundas, derecho positivo. Derecho positivo no significa derecho escrito, expresado de manera precisa y formal, o codificado. El derecho natural no deja de ser natural por encontrarse recogido en un código. Aunque con frecuencia se llama positivo al derecho puesto por escrito, no es este el sentido que tiene, positivo, cuando hablamos de derecho positivo, como derecho no natural. Estar puesto por escrito no es lo mismo que ser derecho por estar puesto o convenido. Como distinto del derecho natural, el derecho positivo es la determinación o medida de lo justo establecida por acuerdo entre los hombres, cuando la naturaleza misma de los asuntos humanos, relaciones, instituciones, prácticas compartidas, no determina, o no determina totalmente y hace falta completarla, la medida de lo justo en ellos, la medida de lo que significa en cada uno participar efectivamente en tales asuntos. La distinción entre derecho natural y derecho positivo es, pues, una distinción interna al único ordenamiento jurídico auténtico, el político. En el planteamiento clásico, el término, natural, aplicado al derecho, no significa prepolítico, abstracto o a priori, ni hace referencia a la naturaleza humana considerada en sí misma, de manera absoluta, genérica o metafísica. Que el derecho es natural significa que es un derecho algo concreto y real que está fundado en la naturaleza misma de los elementos, bienes, actividades, relaciones, comunidades, etc. que componen la realidad concreta y práctica del vivir humano en común, la cual, a su vez, constituye la actualización, social y práctica, de la misma naturaleza humana, el modo efectivo de ejercerla. De la naturaleza humana en abstracto y universal, podemos deducir necesidades y capacidades que caracterizan al hombre, bienes a los que tiende y que le son necesarios, pero no podemos concluir verdaderos derechos. Ya hemos visto que no basta que algo sea un bien para que constituya un derecho. Para esto último, hace falta que exista un bien común cuyo contenido sea tal que la participación en él consista precisamente en la recepción de aquel bien particular. En otras palabras, hace falta que existan unos sujetos que estén en condiciones de estar obligados a dar ese determinado bien a otro sujeto, del que dicho bien sería lo suyo o su derecho. Pero la existencia de esto, el hecho de que se den real y efectivamente estos requisitos del derecho, es algo que no se puede deducir a partir del puro concepto de naturaleza humana. El ejemplo de lo justo por naturaleza más típico y frecuente en Santo Tomás es la devolución de lo recibido en préstamo o depósito 29. Devolver a su dueño lo prestado es justo por naturaleza porque la justicia de esto se desprende directamente, no de la naturaleza humana absolutamente considerada, ni de la naturaleza del propio objeto prestado, sino de la naturaleza misma del préstamo, de aquello en lo que consiste esa práctica o relación que llamamos préstamo. Basta entender qué es el préstamo, para saber, con toda determinación, qué es lo justo, lo suyo de cada uno, entre los que participan en esta práctica, qué es lo que iguala o ajusta, entre sí, a los sujetos que entran en esta relación. Pero, como precisa Santo Tomás, no hay obligación de devolver lo prestado si, por ejemplo, se trata de un arma cuyo dueño es un demente o un enemigo de la República 30. Para que devolver lo prestado sea verdaderamente justo, hace falta que, con este dar o retribuir lo suyo, se esté realizando, no perjudicando o poniendo en peligro, el bien común. Si tomamos ahora, como ejemplo, otra práctica social, la compraventa, podemos reparar en una diferencia esclarecedora. También de la naturaleza misma de esta práctica se deriva algo como justo,
pagar la mercancía que es objeto de la compraventa. Pagar lo recibido como venta es justo por naturaleza, es lo que iguala a comprador y vendedor en la relación que los vincula en cuanto tales, en virtud de la misma naturaleza de esta relación. Pero esta naturaleza no determina o no determina completamente con qué y cuánto exactamente hay que pagar, no determina el precio que es justo, y que constituye el objeto del derecho del vendedor. El precio resulta determinado por convención, por el acuerdo entre las partes, por el mercado en general. Por tanto, la medida completa de lo justo en la compraventa es, en parte, natural y, en parte, positiva. Lo justo en esta relación pertenece al derecho natural y al derecho positivo. En cambio, en el préstamo, la medida de lo justo es completamente natural. La naturaleza de este determina completamente lo justo, porque determinar qué es justo devolver lo prestado, es determinar qué es exactamente lo que ha de ser devuelto, lo mismo ni más, ni menos, ni algo distinto que ha sido prestado. Añadamos a lo anterior que, si devolver lo prestado y pagar lo recibido en venta son dos casos de lo justo o derecho natural, esto no implica que el préstamo y la compraventa mismo sean naturales, en el sentido de derivados o procedentes con necesidad de la pura naturaleza humana. De la sola naturaleza del hombre no es posible deducir la existencia de ninguna de estas dos prácticas. No se puede afirmar que, siendo el hombre como es, tenía necesariamente que existir el préstamo y la compraventa entre los hombres. El carácter natural de esos derechos no se debe al carácter natural en el sentido mencionado de estas prácticas que, en verdad, no lo tienen. Es decir, esos derechos no son naturales por derivarse, en el fondo, de la pura naturaleza humana, vía unas prácticas o relaciones que se desprenderían necesariamente de esta naturaleza. Esos derechos son naturales, sencillamente, por proceder, por venir determinados a partir de la misma naturaleza de dichas prácticas, unas prácticas que, aunque convenientes y beneficiosas para el hombre, son, de por sí, históricas y contingentes. El derecho, sea natural o positivo, siempre es algo real, concreto, y esta concreción supone la concreción del bien común, del que el derecho es una forma de participación, y la concreción del sujeto del derecho. El ámbito del derecho es el ámbito de lo concreto, de lo real y práctico. Como lo justo indica Santo Tomás, solo se da, perfecta y o uno acabadamente, en concreto, es necesario, para conocerlo, considerarlo en concreto. 31. De aquí, que lo equitativo, que se atiene a lo particular y concreto más que la ley, que necesariamente es general, sea más perfecto, como medida de lo justo, que lo legal. Y lo equitativo, añade Santo Tomás, pertenece a lo justo natural, en la epiqueia o equidad, corregimos lo justo según la ley, conforme a lo justo natural. 32. En la búsqueda del derecho, apelar a lo natural no es invocar universalidades abstractas, sino acudir a la realidad en su más acabada concreción. Frente a lo justo en general, el derecho natural supone un progreso en la consideración concreta de lo justo. El derecho natural no es derecho ideal, no es lo que desciende como justo desde consideraciones olímpicas y absolutas acerca del ser humano. Este derecho como derecho perfecto y acabado es un derecho fuertemente arraigado en lo real, es lo que emerge como justo a partir de una consideración detenida de la realidad humana y social, en la que nos hacemos cargo más acabadamente de la naturaleza concreta y práctica de esta realidad. El conocimiento del derecho natural no es cuestión de deducciones, de inferencias lógicas y principios absolutos. Se trata de una investigación prudente y realista, atenta siempre a lo concreto. No consiste, pues, en un ejercicio de la razón teórica, sino de la razón práctica, de la clase de raciocinio que desarrollamos cuando aplicamos nuestra razón a lo práctico, que siempre es concreto, aquí y ahora. Acertar con lo justo es siempre dar con una verdad práctica, y esta verdad es una síntesis de los diversos elementos reales que se presentan a nuestra acción, una síntesis que es elaborada mediante un proceso de deliberación. Mientras que la razón teórica es analítica, abstractiva y deductiva, la razón práctica es una razón sintética y deliberativa. En todo intento de convertir el conocimiento del derecho natural en objeto de la razón teórica, en toda pretensión de establecer, de manera abstracta y a priori, una medida perfecta y universal de lo justo, al margen de la realidad concreta y práctica del vivir social de los hombres, late una especie de platonismo, característico de la ciencia moderna, que no cuadra en absoluto con la idea clásica de lo justo por naturaleza.
Con lo que esta idea sintoniza es con el convencimiento aristotélico de que el conocimiento acabado de lo justo solo puede darse en el contexto de comunidades reales, y por relación a los bienes reales y concretos que se comparten en estas. Esto no significa que no pueda decirse nada general acerca de lo justo por naturaleza. Existen, ciertamente, principios generales del derecho natural, que guían la búsqueda racional práctica de este derecho. Pero estos principios no son el mismo derecho natural, ni son suficientes para la determinación efectiva y real de este. Lo justo natural ha de ser considerado en concreto, porque, aunque los principios no varíen, aunque lo justo en su razón formal sea igual siempre, lo justo natural, en su concreción material, sí puede variar. 33. El derecho natural no es un conjunto o entramado de principios, axiomas y reglas, es un bien, concreto y verdaderamente existente, que un sujeto particular merece como suyo en el seno de una comunidad real y concreta también. Todo esto explica que, en la tradición del iusnaturalismo clásico, nunca se pensara en la posibilidad de elaborar un catálogo, universal y preciso, de derechos naturales. El concepto clásico de lo justo por naturaleza invalidaba una pretensión así. Convertir el conocimiento de lo justo natural en la elaboración de un código de derechos universales, supone tratar lo justo natural como si fuese algo absolutamente fijo, cristalizado, dado previamente a las condiciones reales de la existencia humana y, por lo tanto, perfectamente cognoscible desde una visión puramente teórica y abstracta. Esta manera de entender el derecho natural, y el consiguiente propósito de plasmar su conocimiento en un elenco de derechos universales, aparece con el iusnaturalismo moderno y racionalista. En autores como Pufendorf y Thomasius, la indagación acerca del derecho natural es separada del cuerpo del saber práctico y político, y constituida en disciplina autónoma, con la pretensión de hacer de ella una auténtica ciencia, al estilo de hoy. La matemática. 34. El derecho natural deja de ser lo que se nos presenta como justo a partir de la naturaleza misma de lo que compone el vivir real y político de los hombres, y se convierte en lo que, supuestamente, sería justo respecto del ser humano absolutamente considerado, antes y al margen de la realidad concreta de la polis. El conocimiento de un derecho así, tan incondicionado e independiente de toda situación real, podía consistir en una ciencia exacta y deductiva, en un saber morgeométrico, en un ejercicio de pura razón teórica. Esto es, efectivamente, lo que intentó llevar a cabo este otro iusnaturalismo. El objetivo de esta ciencia del derecho natural era la construcción de un sistema de derechos que se deducirían de la pura naturaleza humana, de aquello que puede decirse igualmente de todo ser humano. La construcción de este sistema sería, en el fondo, el descubrimiento de un orden jurídico universal y preexistente a toda polis real e histórica, que cualquier orden jurídico político tendría, después, que reconocer y aplicar, para tener validez. Lo que se buscaba con esta pretendida ciencia era poder contar, en un campo de lo práctico, el derecho, con la certeza de un saber axiomático, con la seguridad que da el disponer de un patrón universal y objetivo, completo y detallado, con el que poder medir con exactitud la validez de cualquier orden jurídico concreto y real. Esta misma certeza y seguridad estaba siendo buscada por otros en el campo de la ética y de la política. En el iusnaturalismo racionalista, natural sí significa prepolítico, anterior a cualquier situación concreta, histórica y efectiva del hombre. El derecho natural es aquello que sería derecho en la condición puramente natural del ser humano, en la situación, construida mentalmente como hipótesis en la que el hombre se encontraría si su naturaleza se desplegase de manera directa, inmediata, sin mediaciones históricas y particularizantes, si se desplegase, digamos, de manera puramente natural. El derecho natural lo conoceríamos, por tanto, considerando al hombre idealmente, antes de su incorporación a cualquier sociedad concreta y real. Y este carácter ideal, abstracto y ahistórico del derecho natural es, precisamente paradójicamente, lo que haría de él el patrón y la norma de lo que ha de ser tenido como justo en la realidad política, concreta y efectiva de cualquier hombre. Con este planteamiento, se acaba produciendo la subjetivización e individualización del derecho. En la consideración abstracta y absoluta del ser humano, lo que se nos hace presente es un individuo de naturaleza humana, idéntico a cualquier otro individuo, y es este individuo el que es convertido, por su sola y esencial naturaleza, en sujeto de un conjunto de derechos que, supuestamente, dimanan de ésta. Los derechos naturales se hacen derechos individuales, y quedan desvinculados de todo bien común,
definido y real. El sujeto de estos derechos no es el hombre en cuanto miembro de una comunidad, sino en cuanto puro individuo, al margen de su pertenencia a una sociedad o a otra. El derecho mismo pasa a ser fundamentalmente lo que de él se percibe, aquello en lo que parece cifrarse desde el punto de vista de este individuo. Ya no se trata tanto de algo que es justo, de la misma cosa justa que supone la prioridad de las condiciones y relaciones reales, cuanto de la facultad del sujeto para reclamar y retener, de su capacidad o libertad para hacerse valer ante la sociedad. El derecho natural deja de ser la expresión más básica y segura procedente de la misma naturaleza de las cosas de nuestra pertenencia a la sociedad, de nuestra participación en ella, y se convierte, más bien, en la expresión de nuestra independencia y desvinculación respecto de ella, en la medida y protección de nuestra permanente individualidad. Hablar de derechos naturales se convierte en hablar de una especie de armamento jurídico que el hombre posee en virtud de su sola condición de individuo humano, y que éste trae ya consigo en el momento de incorporarse a cualquier sociedad. Esta visión otorga al derecho natural una inevitable connotación reivindicativa, antipolítica y antiinstitucional, el carácter de un estatuto individual que se esgrime frente a la misma sociedad, frente a sus exigencias y necesidades. Lo que este derecho sugiere es la idea de un blindaje del individuo, que lo libra de quedar afectado por los avatares, limitaciones y vínculos de la realidad común, concreta y efectiva. En la práctica, todo esto induce, inevitablemente, a hacer un ejercicio incondicionado y absoluto de estos derechos, a postularlos de manera dogmática e insolidaria. En su concepción más extendida, la doctrina actual de los derechos humanos es claramente heredera del iusnaturalismo moderno y racionalista. Los rasgos que, en esta tradición, caracterizan el modo de pensar el derecho natural, se encuentran claramente presentes en la forma habitual de entender y proclamar los derechos humanos, y constituyen el supuesto intelectual obligado de las declaraciones universales de estos derechos. La concepción del derecho natural ahora denominado, humano, como un derecho individual, subjetivo y a priori, deducible de la pura naturaleza o condición humana, y atribuible, por tanto, con independencia de cuál sea el bien común que realmente comparta cada hombre, ha dado lugar, como lógica consecuencia, a la incontrolable proliferación de derechos humanos que presenciamos en nuestros días. Con gran solemnidad, se declara que son derechos bienes que no en cualquier sociedad es posible tener jurídicamente, es decir, tenerlos involucrando a otros como estrictos deudores en este tener. Esas generosas declaraciones se formulan sin entrar a considerar si todos esos bienes que se afirman como derechos están efectivamente incluidos en las posibilidades que a cada ser humano ofrece el bien común, realmente posible, de su correspondiente sociedad, sin detenerse a comprobar si el contenido de este real y concreto bien común es tal que, en efecto, participar correcta y efectivamente de él, implique tener, como lo propio o suyo de cada uno, todos esos bienes. Como ya se ha señalado, no basta que algo sea un bien incluso, un bien profundamente humano, para que constituya un derecho. En la medida en que la doctrina de los derechos humanos recibe y continúa la inspiración del iusnaturalismo racionalista, esta doctrina se distancia de la concepción clásica del derecho natural. Para que dicha doctrina pudiera ser considerada, en verdad, como prolongación y renovación de la idea clásica de lo justo por naturaleza, sería necesario entender los derechos humanos de una manera no poco diferente de la habitual. En concreto, sería necesario considerar las declaraciones de estos derechos, no como cartas o códigos universales, de derechos auténticos y estrictos, sino como propuestas o formulaciones programáticas, de carácter jurídico-político, que instan a seguir una determinada línea en el desarrollo del bien común de toda polis, y que son sometibles, lógicamente, a consideraciones históricas y prudenciales. Declarar estos derechos tendría que ser entendido como declarar imperativo de la humanidad el que todas las comunidades políticas logren alcanzar la clase de bien común, el tipo de orden político que haría posible que, en cada una de ellas, los bienes mencionados en esa declaración pasasen a constituir auténticos derechos. Las actuales declaraciones de derechos humanos proceden del deseo, ciertamente noble, de proclamar la dignidad de todo ser humano, y la necesidad de que sea respetada universalmente. El problema está en el modo de concebir esta dignidad que late en esas declaraciones, y en la fórmula práctica adoptada para el cumplimiento de dicho respeto, un catálogo a priori de derechos universales. El concepto de dignidad que está actuando como supuesto de las declaraciones de derechos humanos, es un concepto individualista de la dignidad humana.
La dignidad está siendo entendida en términos de autonomía o autoposesión individual, de dominio del hombre sobre sí mismo en cuanto individuo. Al decir que el hombre tiene dignidad, se está queriendo decir que cada individuo humano es, en última instancia, un asunto de sí mismo, y que esta especie de soberanía del hombre como individuo impone un límite a su vinculación con una comunidad concreta y a la posibilidad de quedar afectado por las posibilidades, limitaciones y exigencias de un bien común real. Por esto, la expresión práctica del reconocimiento de la dignidad del hombre consiste en un elenco a priori de derechos, que componen una especie de acorazamiento del individuo frente a la sociedad. Como ya vimos más atrás, si el hombre es naturalmente social, la dignidad humana solo puede ser correctamente entendida si es pensada en conexión y sintonía con la sociabilidad del ser humano, si es vista como una cualidad que imprime en el hombre la misma dirección que la sociabilidad, en lugar de representar un límite o una reserva frente a esta. Si en lugar de entender la dignidad humana en términos de autonomía individual, la entendemos en términos de capacidad para incorporarse a lo común y trascender lo individual, la expresión práctica del reconocimiento de esta dignidad pasa a consistir en un conjunto de derechos que constituyen la participación efectiva en lo común o, lo que es lo mismo, la efectiva superación de lo individual. En este caso, qué derechos sean esos dependerá de la naturaleza, posibilidades y condiciones reales de la comunidad concreta a la que el sujeto humano se haya incorporado. La concepción del derecho que aparece en la versión más común de los derechos humanos, se encuentra también en la raíz del juridicismo y garantismo que caracterizan el modo actual de enfocar los asuntos de la convivencia política. En la mente de muchos, la vida ciudadana queda reducida a una cuestión de derechos originarios e individuales. La reclamación, el ejercicio o el conflicto de derechos es todo en lo que consiste el contenido de la vida en común en la polis. La función del orden político no es otra que ofrecer, para esos derechos, garantías cada vez más invulnerables. El diálogo social se empobrece y pierde estatura moral, al vaciarse de referencias a lo común y rebosar, en cambio, de apelaciones a derechos, auténticos o pretendidos, que se afirman de manera innegociable. 35. Los argumentos ya no van desde lo compartido a lo de cada uno, sino desde el dogma de lo que es propio a las restricciones que ha de imponerse a lo colectivo. Las invocaciones a lo común acaban pareciendo casi recursos retóricos fuera de lugar, signos de la ilegítima pretensión de hacer depender de lo común lo que haya de ser de cada uno. Atrincherado en sus derechos individuales, el ciudadano pierde cada vez más la percepción de sus vínculos comunitarios, el sentido de lo común, que es, a la vez, un común sentir el sensus communis clásico, y se hace progresivamente más incapaz de tratar acerca de algo común y de realizar algo en común. Lejos de toda reducción juridicista de la vida política, Aristóteles advierte repetidamente de que la polis no es sólo para la protección de los derechos y la seguridad de los intercambios. La polis es para una vida común más perfecta y humana, y la cuzapos. Elección de una vida en común supone la amistad. 36. La política se ordena a promover sobre todo la amistad entre los ciudadanos, la amistad civil o concordia, pues es esta amistad lo que principalmente mantiene unida a la polis, y, por ello, es propio del gobernante interesarse por la amistad, más aún que por la justicia. 37. La amistad se da en comunidad, pues, lo de los amigos es común. 38. La amistad civil se basa en lo que se comparte como ciudadanos, y esta amistad solo se cultiva cultivando la conciencia y el valor de lo compartido políticamente. Es cierto que en las sociedades modernas en las que el poder político tiene una gran capacidad de acción, mientras que la participación del ciudadano en el poder es considerablemente limitada, resulta de vital importancia la existencia de unos derechos fundamentales. Pero el carácter fundamental de estos derechos, su especial importancia y su universalidad que los posean todos los ciudadanos, no exige concebirlos como preexistentes a la polis, como originarios del individuo y procedentes de la simple y abstracta condición humana de éste. Para justificar esa clase de derechos, no es necesario entenderlos como una especie de patrimonio prepolítico del hombre, que le compensa y protege al mismo tiempo, ante su falta de participación política. Esos derechos, si son auténticos y reales, constituyen ya una participación en el patrimonio común de la polis, en la res publica. Los derechos fundamentales son la participación, de todos y cada uno de los ciudadanos, en aquellos aspectos o contenidos del bien común político que son considerados fundamentales, y que, por esto, son sustraídos de la gestión ordinaria de la polis, son desligados del tratamiento de los demás aspectos del bien común, para que las contingencias de esta actividad conflictos,
factores coyunturales, dificultades y equivocaciones no afecten a esos contenidos fundamentales. La realidad de estos derechos no es otra que la realidad de unos bienes comunes, especialmente valorados y protegidos como parte del bien común político, y efectivamente comunicados a todos y cada uno de los ciudadanos. Que derechos sean fundamentales, cuál sea su contenido, dependerá de qué bienes comunes, realmente existentes en la polis, puedan recibir esa especial categoría. Por tanto, los derechos fundamentales no han de ser vistos como una dotación jurídica, a priori y universal, del individuo humano en cuanto puramente humano, que le sirve a este de acorazamiento frente a la realidad colectiva, concreta y efectiva de la polis. Por el contrario, han de ser entendidos como la participación básica y esencial del ciudadano en esa realidad, y como la participación que es condición y fundamento para otras formas de participar en la realización y disfrute del bien común de la polis. La idea de un ordenamiento jurídico universal y preexistente, definable y exigible al margen de toda polis concreta, implica hacer de la polis un mero instrumento para la aplicación y protección de ese orden jurídico que la precede. En cambio, la doctrina clásica del derecho natural se enmarca en una concepción no instrumentalista de lo político. Esta doctrina pertenece a la misma tradición filosófica a la que pertenece la idea de la sociabilidad natural del hombre, y, como hemos visto, esta idea no implica afirmar la existencia de una sociedad puramente humana o natural, sino que, por el contrario, significa que toda sociedad real, que toda actualización efectiva y acabada de esa sociabilidad es una acción humana, es una realización constitutivamente política. El derecho solo se da en sociedad, pero no existe una sociedad puramente natural, en la que el derecho natural podría darse como ordenamiento jurídico de ella. El derecho natural solo se da dentro de la sociedad política y real, como parte del orden jurídico de ésta, y la determinación material de este derecho, el contenido práctico y concreto de lo que a cada uno corresponda como justo por naturaleza, se verá afectado por el contenido y posibilidades reales de dicha sociedad. El derecho natural es la medida de lo justo que se desprende de la naturaleza de aquellas realidades prácticas compartidas que tienen lugar dentro y en virtud de la polis, y que constituyen la articulación del bien común político que es realmente posible. 1 Santo Tomás de Aquino, STH, y 2, Q90, A4C. 2 Santo Tomás de Aquino, STH, y 2, Q90, A1C. 3 Santo Tomás de Aquino, STH, y 2, Q96, A6, A3. 4 Santo Tomás de Aquino, STH, y 2, Q97, A3. 5 Santo Tomás de Aquino, STH, 22, Q57, A1. 6 Santo Tomás de Aquino, STH, y 2, Q92, A1. 7 Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1102 a 7 a 10, 1103 B1 a 5. Santo Tomás de Aquino, STH, y 2, Q92, A1C, Intres Etic, 251. 8 Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1179 B20 a 1180 a 6. Santo Tomás de Aquino, STH, y 2, Q95, A1C, Inex Etic, 14. 9 Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1103 B20. 10 Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1103 a 30. 11 Santo Tomás de Aquino, Indos Etic, 251. 12 Santo Tomás de Aquino, STH, y 2, Q95, A1, Inex Etic, 2150. 13 Aristóteles, Política, 1269 a 13 a 24. Santo Tomás de Aquino, STH, y 2, Q97, A2C, Indos Paalatic, Lect. 12. 14 Santo Tomás de Aquino, In9 Etic, 1851. 15 Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1116 a 20 a 25. 16 Santo Tomás de Aquino, Indos Paalatic, Lect. 16. 17 Santo Tomás de Aquino, STH, y 2, Q96, A2C y A3C. 18 Santo Tomás de Aquino, STH, 22, Q57, A1. 19 Santo Tomás de Aquino, STH, 22, Q61, A1, A2. 20 Santo Tomás de Aquino, STH, 22,
Q61, A2. 21 Santo Tomás de Aquino, STH, 22, Q58, A12, Ad1. 22 Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1134 a 26 a 30, Política, 1253 a 37. 23 Santo Tomás de Aquino, Inuve Etic, 1013. 24 Álvaro Dapos, Ors, Derecho es lo que aprueban los jueces, en escritos varios sobre el derecho en crisis, CSIC, Roma Madrid, 1973, pp 45 a 54, Javier Hervada, Introducción crítica al derecho natural, EUNSA, Pamplona, 1982, pp 133 a 136. 25 Alfredo Cruz Prados, Etos y Polis. Bases para una reconstrucción de la filosofía política, EUNSA, Pamplona, 1999, pp 371 a 376. 26 Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1134 b20. Santo Tomás de Aquino, STH, 22, Q57, A2, Inuve Etic, 1016. 27 Santo Tomás de Aquino, Inuve Etic, 1017. 28 Santo Tomás de Aquino, STH, 22, Q57, A2 y 3. 29 Santo Tomás de Aquino, STH, y 2, Q94, A4C, 22, Q57, A2, Ad1, Inuve Etic, 1025 y 1028. 30 Santo Tomás de Aquino, STH, 22, Q57, A2, Ad1. 31 Santo Tomás de Aquino, Inuve Etic, 1028. 32 Santo Tomás de Aquino, Inuve Etic, 1075, 1081 y 1086. 33 Santo Tomás de Aquino, Inuve Etic, 1028 y 1029, de Malo, Q2, A4, Ad13. 34 Wilhelm Genis, Política y Filosofía Práctica, Editorial Sur, Buenos Aires, 1973, pp 33 a 34. 35 Merian Glendan, Reitstock. The Empowerment of Political Discourse, The Free Press, New York, 1991. 36 Aristóteles, Política, 1280b. 37 Aristóteles, Ética Eudemo, 1234b20 a 1235 a 5, Ética a Nicómaco, 1155 a 21, 1167b1. También, Santo Tomás de Aquino, Inocho Etic, 1542. 38 Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1159b31.